Cuando Miguel llegó al funeral de su madre, no sentía tristeza, sentía alivio. Durante 10 años, creyó que ella había destruido su vida por dinero y que morir sin su perdón era lo que merecía. Pero frente al ataúd encontró una carta que no pedía perdón, una carta que revelaba que él había abandonado a la única persona que había arruinado su propia vida para salvar la suya. Y en ese momento Miguel entendió algo que lo destruiría para siempre. Su madre prefirió morir odiada antes que permitir que su hijo viviera sabiendo la verdad. Hola, mi querida familia de abuelas sabias y fuertes. Antes de descubrir esta historia que nos va a enseñar que algunas madres guardan silencio no por debilidad, sino por el amor más profundo que existe, elevemos nuestros corazones en oración. Padre Celestial, tú que conoces los corazones de todas las madres que han sacrificado su felicidad por proteger a sus hijos, bendice a todas las mujeres que han cargado secretos dolorosos para evitar que sus hijos sufran. Que esta historia nos recuerde que el amor maternal a veces requiere silencio y que nunca debemos juzgar las decisiones de nuestras madres hasta conocer toda la verdad. Que todos los hijos aprendan a valorar a sus madres antes de que sea demasiado tarde. Amén. Querida familia, ¿alguna vez han juzgado las acciones de su madre sin conocer toda la historia? ¿Han pensado en cuántos sacrificios nuestras madres han hecho en silencio para protegernos? Lo que están a punto de escuchar es la historia de Esperanza Morales, una mujer que eligió cargar sola la culpa más pesada para que su hijo pudiera vivir libre de esa carga. Miguel Morales tenía 45 años cuando había llegado al funeral de su madre, Esperanza. Era un hombre exitoso, ingeniero civil con su propia empresa de construcción, casado con Patricia y padre de 2 hijos adolescentes. Pero durante 10 años había vivido completamente separado de su madre. 10 años sin visitarla, 10 años sin llamarla, 10 años creyendo que ella había cometido el acto más imperdonable que una madre puede cometer contra un hijo. La ruptura había comenzado en 2014, cuando Miguel había descubierto algo que había destruido para siempre su confianza en la mujer que lo había criado. En ese entonces, Miguel había estado construyendo su empresa y había necesitado un préstamo importante del banco para expandir sus operaciones. Había trabajado durante meses en preparar todos los documentos necesarios. Había presentado sus estados financieros, sus proyecciones de ingresos, sus garantías personales. Había usado como colateral la casa familiar donde había crecido, la casa que su padre había dejado como herencia para él y su madre cuando había muerto 5 años antes. Todo había estado perfecto para la aprobación del préstamo, hasta que había recibido la llamada devastadora del banco. Señor Morales, tenemos un problema con su solicitud. ¿Qué tipo de problema? La propiedad que está usando como garantía ya tiene una hipoteca activa. Eso es imposible. Esa casa está pagada completamente. Según nuestros registros, su madre solicitó una hipoteca por 2 millones de pesos hace 6 meses. Miguel había sentido como si el mundo se hubiera detenido. ¿Mi madre hipotecó la casa? Sí, señor, y aparentemente usó ese dinero para una inversión que no salió bien. Miguel había colgado el teléfono y había manejado inmediatamente a la casa de su madre, con una furia que nunca había sentido en su vida. «Mamá, necesitamos hablar ahora». Esperanza había salido de la cocina con una expresión de terror en el rostro, como si hubiera estado esperando esta conversación durante meses. «Miguel, yo puedo explicar». «¿Explicar qué?» «Explicar por qué hipotecaste la casa que mi padre nos dejó sin decirme nada». «Miguel, explicar por qué arruinaste mi oportunidad de conseguir el préstamo que necesito para salvar mi empresa». Esperanza había comenzado a llorar. «Hijo, hubo una emergencia». «¿Qué tipo de emergencia requiere 2 millones de pesos sin consultar conmigo?» Alguien me convenció de hacer una inversión». «¿Una inversión?» «Mamá, tú no sabes nada de inversiones». «Miguel, me dijeron que era segura». «¿Quién te dijo eso?» Esperanza había tardado mucho tiempo en responder. Un asesor financiero». «¿Cómo se llama ese asesor financiero?» «Miguel, el dinero se perdió. La inversión no funcionó». «Eso no es lo que te pregunté. Te pregunté quién te convenció de apostar la herencia de mi padre».
Miguel había visto en los ojos de su madre una expresión que nunca había visto antes. Terror absoluto mezclado con algo que se había parecido a culpa. Hijo, yo no puedo. ¿No puedes qué? No puedo decirte quién era. En ese momento Miguel había llegado a la conclusión más devastadora de su vida. Su madre había hipotecado su herencia para dársela a un hombre cuyo nombre no podía mencionar, un hombre por quien había estado dispuesta a arruinar el futuro de su propio hijo. «Mamá», había dicho con una voz que había sonado como hielo, «¿hay otro hombre en tu vida?» Esperanza había llorado más fuerte. «Miguel, no es lo que piensas, respóndeme. ¿Hay otro hombre?» «Sí, pero, ¿le diste nuestro dinero a tu novio?» «No fue así, pero, entonces explícame cómo fue». Esperanza había mirado a su hijo con una desesperación total. «No puedo, Miguel, no puedo explicarte». «¿Por qué no puedes?» «¿Por qué? Porque si te explico vas a sufrir más». Miguel había interpretado esas palabras como la confirmación de sus peores sospechas. Su madre de 58 años había tenido una aventura amorosa con un estafador que la había convencido de hipotecar la casa familiar. Su madre había elegido a un extraño sobre el bienestar de su propio hijo. Su madre había destruido el legado de su padre por un romance con alguien que obviamente la había usado y abandonado. «Mamá», había dicho con una frialdad que había sorprendido incluso a él mismo, «espero que haya valido la pena». «¿Qué? Espero que el tiempo que pasaste con ese hombre haya valido la pena perder a tu hijo». «Miguel, no. No quiero volver a verte, no quiero que llames a mi casa, no quiero que tengas contacto con mis hijos». «Hijo, por favor, la mujer que crió no habría hecho esto. La mujer que crió no habría traicionado la memoria de mi padre por un extraño». Miguel había salido de esa casa y nunca había regresado. Durante los siguientes 10 años había construido una narrativa mental que le había permitido justificar su abandono. Su madre había elegido a un hombre sobre su propia familia y por lo tanto había perdido el derecho de ser parte de su vida. Había bloqueado su número de teléfono, había rechazado todos los intentos de intermediación de familiares y amigos, había criado a sus hijos contándoles que su abuela había tomado decisiones que la habían separado de la familia, había vivido 10 años creyendo que su abandono estaba justificado, hasta el día que había recibido la llamada de que su madre había muerto. Si alguna vez han cortado relaciones con su madre por algo que creían imperdonable, si han cargado resentimiento durante años por decisiones que no entendían, o si simplemente quieren saber qué secretos llevan las madres para proteger a sus hijos, esta historia es para ustedes. Prepárense para descubrir que algunas madres prefieren ser odiadas por sus hijos antes que permitir que sus hijos se odien a sí mismos. Miguel había llegado al funeral de su madre el 23 de marzo de 2024, después de 10 años de silencio total. No había llegado por amor. No había llegado por perdón, había llegado porque Patricia, su esposa, lo había convencido de que su ausencia en el funeral sería notada por toda la comunidad y que sus hijos merecían la oportunidad de despedirse de su abuela sin importar los problemas familiares. «Miguel», le había dicho Patricia, «puedes odiar a tu madre, pero no puedes privar a nuestros hijos de cerrar este capítulo. Mis hijos ni siquiera la conocían. La conocían hasta que tú decidiste cortarla de nuestras vidas. Ella tomó esa decisión cuando eligió a su novio sobre nosotros. Miguel, han pasado 10 años. Ve al funeral, presenta tus respetos y cierra esta historia para siempre». Miguel había accedido, pero solo bajo la condición de que sería una visita rápida. Llegaría, saludaría a las personas necesarias y se iría sin escenas emocionales. Cuando había llegado a la funeraria, había quedado sorprendido por la cantidad de personas presentes. Su madre había tenido muchos más amigos y conocidos de los que él había recordado. Había visto a vecinos que había conocido durante su infancia. Había visto a compañeras de trabajo de la escuela donde su madre había sido secretaria durante 30 años. Había visto a personas que claramente habían amado y respetado a Esperanza Morales. Pero lo que más lo había sorprendido había sido la expresión en sus caras cuando lo habían visto llegar. No había sido sorpresa por su presencia, había sido tristeza por su ausencia durante los últimos años de vida de su madre. «Miguel», le había dicho doña Carmen, la vecina de al lado, «qué bueno que viniste, gracias por estar aquí para ella».
Hijo, tu madre habló de ti hasta el último día de su vida. Ah, sí, siempre decía que algún día entenderías. ¿Entender qué? Doña Carmen lo había mirado con una expresión extraña. Nunca te explicó por qué hizo lo que hizo. No quiso explicarme. Hijo, tal vez deberías hablar con don Roberto. ¿Quién es don Roberto? El abogado de tu madre. Está aquí en el funeral. Miguel había encontrado a don Roberto cerca del ataúd, un hombre mayor de aproximadamente 65 años que había estado observando el rostro de Esperanza con una tristeza profunda. Licenciado Roberto, ¿tú eres Miguel? Sí, tu madre me habló mucho de ti. Siento no haberla visitado durante los últimos años. Don Roberto había mirado a Miguel con una expresión de compasión profunda. Miguel, tu madre me pidió que te entregara algo después de su muerte. ¿Qué? Don Roberto había sacado de su portafolio un sobre sellado con el nombre para Miguel, escrito en la letra inconfundible de Esperanza. Es una carta que escribió hace 5 años. Me pidió que solo te la diera después de que ella muriera. Miguel había tomado el sobre con manos que habían comenzado a temblar. ¿Sabe de qué se trata? Sé todo, Miguel. Tu madre me contó toda la historia cuando me pidió que manejara sus asuntos legales. ¿Toda qué historia? La historia real de por qué hipotecó la casa. Miguel había sentido que sus piernas se debilitaban. La historia real, Miguel, lo que tu madre hizo no fue por un novio, fue por ti, por mí. Lee la carta, pero tal vez deberías sentarte primero. Miguel había abierto el sobre con dedos temblorosos y había comenzado a leer la letra familiar de su madre. Mi querido Miguel, si estás leyendo esta carta, significa que ya me he ido de este mundo y que finalmente es tiempo de que conozcas la verdad que no pude decirte en vida. Hace 10 años, cuando hipotequé la casa, no lo hice por una inversión fallida, no lo hice por un novio, lo hice para salvar tu vida. ¿Recuerdas el accidente de construcción que tuviste en 2014? El accidente donde murió tu trabajador, Joaquín Herrera. Tú me dijiste que había sido un accidente inevitable, que las medidas de seguridad habían estado en su lugar, que no había sido tu culpa. Pero 3 días después del accidente, recibí una visita que cambió todo. Ricardo Herrera, el hermano de Joaquín, vino a mi casa con evidencia de que el accidente no había sido inevitable. Tenía fotos que mostraban que las medidas de seguridad que tú habías reportado no estaban realmente implementadas. Tenía testimonios de otros trabajadores que confirmaban que tu empresa había estado cortando gastos de seguridad para aumentar las ganancias. Tenía documentos que probaban que sabías de los riesgos y habías decidido ignorarlos. Ricardo me dijo que podía mandarte a la cárcel por homicidio culposo, que podía demandarte por millones de pesos, que podía destruir tu empresa, tu reputación y tu familia. Pero me ofreció un trato. Si yo le pagaba 2 millones de pesos, él destruiría toda la evidencia y nunca hablaría del tema. Hijo, tú tenías 35 años, tenías una esposa joven y 2 hijos pequeños, tenías toda la vida por delante. Yo no podía permitir que fueras a la cárcel, no podía permitir que tus hijos crecieran sin padre, no podía permitir que Patricia se quedara sola con 2 niños. Así que hipotequé la casa que tu padre nos había dejado. Le di todo ese dinero a Ricardo Herrera, y cuando tú me preguntaste por qué lo había hecho, no pude decirte la verdad, porque si te hubiera dicho la verdad, habrías sabido que habías causado la muerte de un hombre inocente. Habrías cargado esa culpa por el resto de tu vida. Habrías vivido sabiendo que tu madre había tenido que pagar por tus errores. Preferí que me odiaras a mí, que creyeras que había traicionado a la familia por un hombre, antes que permitir que te odiaras a ti mismo por la muerte de Joaquín. Miguel, durante estos 10 años que no me has hablado, he extrañado cada día de tu vida. He extrañado ver crecer a mis nietos. He extrañado ser parte de tu familia. He extrañado escuchar tu voz. Pero nunca me he arrepentido de mi decisión, porque salvé a mi hijo de la cárcel, salvé a mis nietos de crecer sin padre, salvé a mi familia de la destrucción, y si tuviera que hacerlo otra vez, haría exactamente lo mismo. No me perdones por haberte mentido, no te sientas culpable por haberme abandonado, solo recuerda que una madre haría cualquier cosa por proteger a su hijo, incluso sacrificar el amor de ese hijo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu madre.
Esperanza Miguel había terminado de leer la carta con lágrimas que no podía controlar. Las personas alrededor del funeral habían comenzado a notar que algo estaba pasando, pero Miguel había estado completamente absorto en procesar la información más devastadora de su vida. Por 10 años, había odiado a su madre por algo que ella había hecho para salvarlo. Por 10 años, había vivido libre de culpa por la muerte de Joaquín porque su madre había cargado con las consecuencias de sus decisiones. Por 10 años, había disfrutado de su familia, su empresa y su reputación porque su madre había sacrificado la suya. Don Roberto había puesto una mano en el hombro de Miguel. Tu madre me hizo prometer que solo te daría esa carta después de su muerte porque no quería que cargaras con la culpa mientras ella pudiera protegerte de ella. Ella sabía que yo la odiaba. Lo sabía, y le dolía más de lo que puedes imaginar, pero prefirió soportar tu odio antes que permitir que cargaras con la responsabilidad por la muerte de Joaquín. ¿Por qué no me lo dijo cuando yo la confronté? Porque en ese momento Ricardo Herrera todavía estaba vivo. Si tu madre te hubiera contado la verdad, tú habrías ido a confrontarlo, y él habría revelado toda la evidencia por venganza. Y ahora, Ricardo murió hace 2 años. Ya no había peligro de que la evidencia saliera a la luz. Miguel había mirado hacia el ataúd donde yacía su madre, la mujer que había sacrificado 10 años de relación con su hijo para protegerlo de las consecuencias de sus propios errores. Don Roberto, ¿cómo vivo con esto? Vives honrando el sacrificio que ella hizo. Vives siendo el hombre que ella creía que podía ser. ¿Cómo? Siendo un mejor padre de lo que fuiste hijo, siendo un mejor esposo de lo que fuiste hijo, y asegurándote de que sus nietos sepan quién era realmente su abuela. Miguel había pasado el resto del funeral en un estado de shock emocional, procesando 10 años de malentendidos, 10 años de odio injustificado y 10 años de oportunidades perdidas de amar a la mujer que había dado todo por él. Los días después del funeral habían sido los más difíciles en la vida de Miguel. Cada memoria de los últimos 10 años se había transformado de justificación en fuente de culpa devastadora. Cada Navidad que su madre había pasado sola, cada cumpleaños que había celebrado sin su único hijo, cada día de las madres que había vivido sin una llamada, sin una visita, sin una palabra de amor, cada enfermedad que había enfrentado sin el apoyo de su familia, cada momento de alegría que había tenido que celebrar sin poder compartirlo con Miguel, y cada noche que había llorando, extrañando al hijo que había salvado a costa de perder su amor. Miguel había tenido que contarle la verdad a Patricia. ¿Qué quieres decir con que ella pagó para protegerte?, había preguntado Patricia cuando Miguel le había mostrado la carta. Quiero decir que yo causé la muerte de un hombre por negligencia, y mi madre pagó 2 millones de pesos para que yo no fuera a la cárcel. Tú causaste la muerte de Joaquín, corté gastos de seguridad, ignoré riesgos, puse las ganancias antes que la vida de mis trabajadores. Patricia había guardado silencio durante mucho tiempo, procesando la información. ¿Y tu madre sabía esto durante 10 años? No solo lo sabía, cargó con la culpa financiera para que yo no tuviera que cargar con la culpa moral. Miguel, ¿qué clase de hijo fuiste? La pregunta había golpeado a Miguel como una bofetada. Fui el peor hijo imaginable. ¿Cómo no te diste cuenta? Porque estaba tan enojado, tan convencido de mi propia justicia moral, que nunca consideré que podría haber otra explicación. Nunca te preguntaste por qué ella no podía explicarte. Pensé que era porque se avergonzaba de haber elegido a un hombre sobre nosotros. Patricia había comenzado a llorar. Miguel, esa mujer te amaba más que a su propia vida. Lo sé, y tú la abandonaste por amarme demasiado. Lo sé, ¿cómo vivimos con esto? Miguel había tenido que tener conversaciones aún más difíciles con sus hijos. Papá, le había dicho su hijo Roberto, de 1009 años, ¿por qué nunca pudimos conocer a la abuela? Porque tu padre es un idiota que malentendió algo terrible. ¿Qué malentendiste? Miguel había decidido contarles a sus hijos una versión editada de la verdad, apropiada para su edad pero honesta sobre sus errores. La abuela hizo un sacrificio muy grande para proteger a nuestra familia, y yo interpreté ese sacrificio como una traición. ¿Qué tipo de sacrificio? Ella pagó mucho dinero para resolver un problema legal que yo había causado. Y cuando le pregunté por qué lo había hecho, no me pudo decir la verdad porque habría hecho el problema peor.
¿Y tú pensaste que te había traicionado? Pensé que había gastado nuestro dinero en algo estúpido. Su hija Andrea, de 17 años, había hecho la pregunta más devastadora. Papá, la abuela murió sin conocernos realmente porque tú no le permitiste ser parte de nuestras vidas. Miguel había tenido que admitir la verdad más dolorosa de su vida. Sí, y ella nunca pudo defenderse porque estaba protegiéndonos. ¿Protegiéndonos de qué? De las consecuencias de los errores que yo había cometido. Andrea había comenzado a llorar. Papá, nosotros tuvimos una abuela que nos amaba y nunca la conocimos porque tú eres orgulloso. Sí, y ahora ella está muerta y nunca vamos a poder conocerla. Ahora está muerta y nunca van a poder conocerla. Roberto había hecho la pregunta que había atormentado a Miguel desde el funeral. Papá, ¿hay alguna manera de arreglar esto? No, hijo, no hay manera de arreglar esto, solo hay manera de vivir con esto. Miguel había decidido que necesitaba encontrar a la familia de Joaquín Herrera para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Incluso 10 años después, había investigado y había descubierto que Joaquín había dejado una viuda, María, y 2 hijos que ahora eran adultos jóvenes. Había tomado la decisión más difícil de su vida, visitarlos para contarles la verdad sobre lo que había pasado. Señora María, le había dicho cuando finalmente había logrado encontrar su dirección, soy Miguel Morales, el dueño de la empresa donde murió mi esposo. Sí, ¿qué quiere? Quiero contarle la verdad sobre lo que pasó. María había aceptado escucharlo, y Miguel le había contado todo, la negligencia en las medidas de seguridad, el chantaje de Ricardo, el sacrificio de su madre y los 10 años de ignorancia sobre su propia culpabilidad. Está diciéndome que usted sabía que el sitio de construcción era peligroso, sabía que habíamos cortado algunos gastos de seguridad y decidió no implementar las medidas necesarias. Decidí priorizar las ganancias sobre la seguridad y durante 10 años ha vivido normalmente mientras mi familia luchaba económicamente. Durante 10 años he vivido con los beneficios de la decisión de mi madre de protegerme de las consecuencias de mis acciones. María había guardado silencio durante mucho tiempo. ¿Qué quiere de mí ahora? Quiero pedirle perdón y quiero ofrecerle la compensación que debería haber recibido hace 10 años. ¿Qué tipo de compensación? La compensación que su familia habría recibido si yo hubiera enfrentado las consecuencias legales de mis decisiones. Miguel había establecido un fondo de compensación para la familia Herrera, financiado con las ganancias que su empresa había obtenido durante los 10 años que había operado libre de las consecuencias del accidente. Había publicado una declaración pública admitiendo su responsabilidad en la muerte de Joaquín y explicando las medidas de seguridad que había implementado desde entonces en sus proyectos. Había aceptado las consecuencias legales que pudieran resultar de su confesión tardía. Pero nada de esto había reducido el dolor de saber que su madre había muerto creyendo que su hijo la odiaba por amarle demasiado. Un año después del funeral de Esperanza, Miguel había transformado completamente su perspectiva sobre el amor maternal y el perdón. Había establecido la Fundación Esperanza Morales para ayudar a familias de trabajadores que habían muerto en accidentes de construcción por negligencia empresarial. Había implementado los estándares de seguridad más estrictos en toda su empresa, sin importar el costo. Había comenzado a hablar públicamente sobre la responsabilidad empresarial y las consecuencias de poner ganancias antes que vidas humanas. Pero más importante, había comenzado a vivir cada día honrando la memoria de la mujer que había sacrificado todo para protegerlo. Miguel, le había dicho Patricia un día, ¿crees que tu madre sabía que algún día entenderías? Creo que esperaba que algún día entendiera. Pero también creo que habría estado dispuesta a llevarse el secreto a la tumba si hubiera sido necesario. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el amor incondicional. Protege sin esperar reconocimiento. Miguel había visitado la tumba de su madre todos los domingos durante el año posterior a su muerte. No para pedir perdón, porque entendía que su madre ya lo había perdonado antes de que él supiera que necesitaba perdón, sino para hablarle sobre sus nietos, sobre los cambios que había hecho en su empresa, sobre las familias que había ayudado a través de la fundación. Mamá, le había dicho durante una de sus visitas, sé que no puedes escucharme, pero necesito que sepas que finalmente entiendo. Entiendo que durante 10 años, cada día que desperté sin culpa por la muerte de Joaquín fue un regalo que tú me diste.
Entiendo que cada noche que dormí en paz fue porque tú estabas despierta cargando mi culpa. Entiendo que cada momento de felicidad que tuve con Patricia y los niños fue posible porque tú sacrificaste tu propia felicidad. Y entiendo que la razón por la que pude ser un buen padre para mis hijos fue porque tú fuiste una madre perfecta para mí. Miguel había decidido contarles a sus hijos la historia completa cuando tuvieran edad suficiente para entenderla. Había querido que supieran que habían tenido una abuela, que los había amado tanto que había estado dispuesta a ser odiada por su padre para proteger el futuro de su familia. Había querido que entendieran que el amor maternal a veces requiere sacrificios que solo se entienden después de que es demasiado tarde para agradecer. Roberto y Andrea habían comenzado a visitar la tumba de su abuela también, llevándole flores y contándole sobre sus logros escolares, sus planes para el futuro y sus sueños. Abuela, había dicho Andrea durante una de sus visitas, sé que nunca pudiste conocernos, pero quiero que sepas que papá nos ha contado quién eras realmente. Nos ha dicho que eras una mujer que amaba tanto que estabas dispuesta a sufrir para que nosotros no sufriéramos. Y queremos que sepas que vamos a criarnos para ser el tipo de personas que habrían hecho que te sintieras orgullosa. La historia de Esperanza se había vuelto una leyenda en la comunidad, no como una tragedia, sino como un ejemplo del amor maternal más puro. Las madres hablaban de ella como un modelo del tipo de sacrificio que estaban dispuestas a hacer por sus hijos. Los hijos hablaban de ella como un recordatorio de valorar a sus madres antes de que fuera demasiado tarde. Y Miguel hablaba de ella como la mujer que le había enseñado que el amor verdadero a veces requiere ser malentendido, rechazado e incluso odiado, pero que al final ese amor siempre vale la pena porque protege lo que más importa, la felicidad de las personas que amamos. Miguel había aprendido que algunas madres cargan secretos devastadores no para lastimar a sus hijos, sino para protegerlos. Había descubierto que el amor maternal puede sobrevivir incluso el rechazo total del hijo. Y había entendido que la verdad, aunque llegue demasiado tarde para el perdón, nunca llega demasiado tarde para el honor y la gratitud. En su testamento Miguel había especificado que quería ser enterrado junto a su madre, con una lápida que dijera: «Aquí yace un hijo que aprendió demasiado tarde que había sido amado perfectamente, porque hay amores que solo se entienden cuando ya no pueden ser correspondidos, y hay madres que prefieren ser malentendidas en vida que permitir que sus hijos sufran las consecuencias de sus propios errores». Querida familia de abuelas sabias y fuertes, sintieron el dolor devastador de descubrir la verdad cuando ya es demasiado tarde para pedir perdón. Durante 10 años, Miguel odió a su madre creyendo que había traicionado a la familia por un hombre. Durante 10 años, Esperanza vivió con el dolor de ser odiada por el hijo que había salvado de la cárcel. Pero cuando Miguel finalmente descubrió la verdad en el funeral de su madre, entendió que había abandonado a la única persona que había sacrificado todo para protegerlo. Miguel había aprendido que a veces las madres guardan secretos, no para lastimar a sus hijos, sino para protegerlos de verdades que los destruirían. Esperanza había demostrado que el amor maternal verdadero está dispuesto a ser malentendido, rechazado e incluso odiado, si eso significa proteger la felicidad del hijo. Esta historia nos enseña verdades que no podemos ignorar. Primero, nunca juzguemos las acciones de nuestras madres sin conocer toda la historia. Las decisiones que nos parecen incomprensibles a menudo esconden sacrificios que solo entenderemos cuando seamos padres. Segundo, algunas madres cargan culpas que no son suyas para que sus hijos no tengan que cargar culpas que sí son suyas. El amor maternal puede asumir responsabilidades que no le corresponden para proteger a quienes ama. Y tercero, nunca es demasiado tarde para honrar el sacrificio de nuestras madres, incluso si es demasiado tarde para agradecerlo en vida. Podemos vivir de maneras que honren su memoria y su amor. Si esta historia los conmovió, si alguna vez han juzgado mal las acciones de su madre, o si simplemente quieren recordar que el amor maternal no tiene límites, dejen su me gusta en este video. Comenten perdón tardío si esta historia los hizo reflexionar sobre su relación con su madre. Comenten amor maternal si creen que una madre haría cualquier cosa por proteger a su hijo.
Y si conocen familias donde haya malentendidos entre madres e hijos, compartan este video con ellos. Tal vez sea hora de que entiendan que algunas madres prefieren ser odiadas antes que permitir que sus hijos se odien a sí mismos. Suscríbanse a Abuelas Sabias y Fuertes para más historias que nos recuerdan que el amor de nuestras madres es el regalo más preciado que tenemos, incluso cuando no lo entendemos. Recuerden, llamen a sus madres mientras puedan, díganles que las aman mientras pueden escucharlos. Y nunca olviden que el amor maternal es capaz de los sacrificios más grandes sin esperar reconocimiento. Que Dios bendiga a todas las madres que han cargado secretos dolorosos para proteger a sus hijos y que abra los corazones de todos los hijos para que valoren a sus madres antes de que sea demasiado tarde. El amor de una madre siempre vale la pena, incluso cuando cuesta ser malentendido. Nos vemos en la próxima historia, familia.